Un hombre condenado por un crimen que nunca cometió, un hermano marcado por la culpa y una niña que puede cambiarlo todo. Aquel hombre condenado después de salir de prisión solo quiere comenzar desde cero, pero el destino le pone enfrente a su sobrina y con ella llega un pasado imposible de enterrar. Esta es una trama de culpa, redención y segundas oportunidades que no te dejará indiferente. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver el resumen de esta película de drama y redención, llamada Un hombre abandonado. Esta historia inicia 15 años atrás, donde conocemos a la familia Coban, integrados por dos hermanos. Varán, el menor, que tiene ciertas habilidades para reparar cosas y la computadora, y el mayor, Fatih, quien pese a sus habilidades es un poco rebelde, siendo así que esa misma rebeldía había ocasionado un terrible accidente, por lo cual un hombre había fallecido. ¡Es algo terrible! Los chapas de inmediato buscan al culpable, sin embargo el padre de los bombillos responsabiliza a Varán del siniestro, indicando que el mencionado es menor de edad, y por ende la sentencia sería menor, y de esa forma salve a su hermano Fatih. No se hace eso. 15 años después, Varán es liberado de su condena. Allí su hermano Fatih lo espera con los brazos abiertos, acompañado de su hija Lidia. Pero claro, el mijín, todo emputado por lo que sucedió, no lo quiere ver ni en pintura, y solo desea zafarse de la huevada. Fatih ruega, llora y suplica que se vaya con él a la casa, y aunque los ruegos no son bien aceptados, Varán termina siendo convencido por la ternura de su pequeña sobrina. Ya en casa, la esposa de Fatih no ve muy bien a un ex convicto sentado en la sala de su casa. Para la pequeña, su tío se convierte en algo más que solo un familiar, y Varán, al darse cuenta de aquello, actúa como debe ser, un buen tío. ¡Ese soy yo! Todo bien hasta allí, si no fuera porque Fatih sigue rogando que Varán se quede en la casa, agregando que todos los días mientras el mencionado estaba en la cana lo visitó, pero jamás tuvo respuestas. Por tantos años hasta la liberación, siempre dice haber tenido esa incógnita de saber cómo estaba su bro, ya sea bien o mal, o peor aún, en alguna situación que lo pueda llevar directo con San Pedro. Además, da a conocer que tiempo atrás, en previo juicio, el mismo Varán jamás se atrevió a decir la verdad verdadera, quedando en silencio y aceptando una falsa acusación. Y esto mismo para Fatih año tras año fue una completa tortura al no poder vivir en paz. En respuesta, Varán solo dice esto. ¿Y yo qué culpa tengo? Pero de nuevo, gracias a Lidia, el mijín termina quedándose en la casa. The next day, Varán busca a su amigo de la cárcel, Esad, con quien desde hace años tenía una sólida amistad. Ahora Varán tenía la idea de abrir un taller automotriz, sin embargo nadie quiere alquilar un local por el hecho de que es un ex convicto. En otra escena, el jefe de Esad, a quien le llamaremos el jefe, pregunta quién es Varán. En respuesta, Esad menciona que lo conoció en la cárcel, y cuando el jefe escucha el dato, indica que no lo quiere ver en su taller, pero Esad menciona esto. Si conociera a Varán, se arrepentiría de lo que está diciendo. La peor escoria y los asesinos andan sueltos en las calles y usted lo sabe bien. Este comentario, Esad lo comparte al saber un pasado oscuro y triste del jefe. Más adelante vemos que Varán tiene un pequeño diseño de cómo será su taller, pero su amigo le llega con la noticia de que el dueño del local cambió de parecer para no alquilar nada, y al parecer alguien más le ofreció más billullo. La idea de Esad es que Varán le pida dinero a Fatih, pero obviamente el mijín no iba a pedir ni madres. Luego, cuando el mencionado regresa a casa, tiene una reunión con la familia de su hermano, sobre todo con la esposa, la cual deja varias tareas de la casa, puesto que se iban de vacaciones. La conversación se hace un poco escandalosa, pues la esposa de Fatih realiza comentarios poco agradables de su cuñado, lo cual lleva a una situación de pareja, y la misma esposa le canta las verdades a Fatih, porque pese a tener una profesión de ingeniero, económicamente la familia estaba a punto de ir a la quiebra, y dichas vacaciones no sé cómo chuchas las estarían pagando. ¿Quién sabe? Pero la cuestión aquí es que Varán se molesta por el hecho de que hayan pensado que él iba a pedir dinero. Full colerín, solo abandona la casa y se va a dormir debajo del puente. Y en ese lapso, Fatih toma rumbo hacia las playas del Caribe y regresar en una semana. Ahora Varán, antes de ir a buscar chamba y un local, visita a Esad, quien le indica un Mustang clásico que habían dejado hace 2 años en el taller, pero jamás habían podido encontrar el desperfecto de por qué no encendía. En eso aparece el jefe, quien lo manda a volar de inmediato. Enseguida el mijín va rumbo en busca de chamba y un taller, pero por sus antecedentes nadie lo contrata, y peor aún encontrar un taller. Bueno, esta última búsqueda no fue tan mala, pues logra identificar un viejo almacén donde podría poner su taller. No obstante, para Esad, solo es un lugar abandonado y no sería buena opción. Está abandonado. Seguro lo van a derrumbar.
Con los días nada pinta bien. En ese momento de preocupación, un tipo llamado Selami aparece diciendo que el dueño del primer local que estaba en arriendo se arrepintió y si quiere darle como alquiler. Entonces pide el depósito de billullo para concretar el arriendo y Varane, todo contento, termina entregando el cash money y a la par firmando un contrato que valida el alquiler. Ya con un local para el taller es cuestión de solo armarlo. Pero no todo iba bien, puesto que su hermano Fatih había tenido un lamentable accidente donde la esposa había perdido la vida y Fatih quedando súper madreado. ¡Uy, qué mal! Y Lidia pues había quedado solo con algunas heridas no muy graves. Por esto mismo Varane no sabía quién iba a cuidar a la pequeña. Y como ninguno de sus familiares estaba con vida, no hay chance. Y como tampoco los familiares de la esposa de Fatih querían saber nada, Varane no tiene más opción de hacerse cargo. Y eso no era todo. ¡Aún hay más! Pues sí, aquel tipo llamado Selami había sido un estafador, quien solo terminó aprovechándose de la situación del mijín. Y claro, este último solo queda con cara de... ¡Desgracia, desgracia, desgracia! Con todo el desmadre, Lidia sabe sobre la morición de su madre, una noticia que le pone full sad, y solo quedando con la esperanza de que su padre se recupere. Pese a ello, la deuda del hospital privado también se había acumulado, siendo un total de 410.000 lirias, y Varane no tenía como chuchas pagar tanta cantidad. Para saldar la deuda venden las cosas de la casa de Fatih y el auto accidentado, el cual gracias al jefe se vende en un buen precio, pero este último indica que quiere su comisión, a pesar de saber sobre la situación de Varane. ¡Qué malo soy! Por ser así de malo, Esat le dice las verdades indirectamente, dando el contexto de que Varane siempre fue inocente del delito por el cual lo acusaron. Musa, él no es un asesino, ¿ok? Él aceptó los cargos por su hermano. Ahora, antes de seguir con el resumen, te invito a que te suscribas al canal, deja tu guapo like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. Así se habla. ¿Ya lo oyeron? Seguimos. Varane, para no seguir gastando más billullo, traslada a su hermano a un hospital público. Así también tiene la idea de dejar en una casa hogar a la pequeña Lidia. Siendo así que termina sacando toda su frustración manejando un auto deportivo que Esat trajo del taller. En ese mismo viaje de frustración termina tomando una decisión: quedarse con Lidia hasta que Fatih se recupere. Con los días pasan a vivir en la casa vacía de Lidia. No obstante, el casero llega indicando que deben de pagar la renta, pero también dice que perdonará las anteriores deudas si se marchan de la casa, o si no pues pueden quedarse con el trato de que el próximo mes paguen el doble. Aceptando aquello, Varane busca chamba como mecánico sin encontrar ni madres. Aún así continúa teniendo buenos días y aparentando que todo está bien con el fin de tener contento a Lidia. Más adelante, busca a su amigo Esat en el taller, pero con quien se topa es con el jefe, el cual pregunta sobre si ya encontró trabajo. Y así también pretende compartir un consejo, pero aquel consejo no es aceptado por Varane. Y es allí cuando se revela el oscuro y triste pasado del jefe. ¿Desarrolla? La cosa aquí era que, tiempo atrás, al haber estado todo borracho, accidentalmente por un cigarrillo había quemado toda la casa, siendo las víctimas su esposa e hija. Y por esa misma razón deben de escuchar el consejo de Maradona. Si te ofrecen droga, simplemente di no. Con esa verdad verdadera, el jefe le da la oportunidad de chambear en su taller, pero primero dice que debe de arreglar una moto y pasar la prueba. Sin embargo, Varane pide arreglar el Mustang, y bueno, el jefe le da 4 días para lograr ese objetivo. Todos en el taller saben que el auto jamás se encenderá, pero el mijín logra cumplir su objetivo de encender la nave por unos segundos. Y el jefe, viendo la constancia de Varane, lo termina contratando, de tal forma que su situación mejora y todo desde aquí ya sería mejor. Seguidamente abandonan la casa del hermano y ahora no saben dónde vivir, y esa es quien cuida a la pequeña, mientras Varane se va a chambear limpiando baños en una discoteca donde sale madreado por unos puñetes. Lidia, al saber que madrearon a su tío, ruega a Dios que se recupere, y estas oraciones conmueven al jefecito. Al otro día, el mijín no tiene más opción de dejar a Lidia en el hospital con su padre. Más tarde lleva a la bombilla a una casa ajena para poder bañarla. Obviamente Lidia sabe que eso no está bien, aunque al final se terminan bañando. Sin embargo, son captados por el jardinero y al final del día logran zafarse de la situación. Por esa acción, el mijín decide dejar a su sobrina en la casa hogar, pues se sentía que era como una mala influencia. Pero el jefe, más conmovido, les da una bodega para que se puedan instalar y así tengan un techo. ¡Es un santo! Ahora Varane, full instalado y con techo donde dormir, menciona que encontró la falla del Mustang, pues en sí solo era cuestión de cambiar la gasolina, y justamente al hacer aquello la nave es arreglada y claro,
claro, la paga era full billuyo. Con esa cantidad de las verdes, el mijín logra adquirir aquel viejo almacén en renta y así logrando cumplir el sueño de armar su taller. Finalmente Fatih se había recuperado del desmadre y la hora de despedirse de Lidia estaba por llegar. Por supuesto, todos estaban full tristes al saber que ya no verán al agua Umbrella, y ese día llega y cada uno se despide. Hasta el jefecito termina derramando lágrimas y así la película termina con una escena de despedida. ¡Alto! Te quiero mucho, tío. ¿Estás llorando? No. Sí. 6 meses después, la redención de Baran se hace ver, siendo un hombre feliz con su taller y una sobrina que lo quiere full. Fin. Ahora, si hablamos de la película, en sí no es la típica historia de tragedia que te hace llorar y ya, sino algo mucho más humano. Lo que más me gustó es cómo la película muestra la soledad de Baran. La fotografía está llena de tonos fríos, silencios largos y encuadres que te hacen sentir lo abandonado que está. Pero cuando aparece Lidia, la pantalla se llena de calidez, y eso se siente un montón. Es como si de repente la vida le estuviera dando una segunda oportunidad. Las actuaciones son brutales porque son bien vendidas. Baran no explota en emociones todo el tiempo, más bien lo ves con gestos pequeños, miradas, silencios, y eso lo hace muy real. La niña que hace de Lidia aporta inocencia y ternura, y el hermano Faid es como si fuera la representación de la culpa y del pasado que nunca se va. Un hombre abandonado es una película que habla de culpa, redención y segundas oportunidades. Es algo dura pero también da esperanza, y lo mejor es que te deja pensando que aunque la vida te rompa, siempre hay forma de reconstruirse. Como Baran en su taller reparando motores, pero también reparándose a sí mismo. Y si les gustan los dramas humanos íntimos de esos que no necesitan grandes efectos ni exageraciones, la recomiendo muchísimo y la califico con un 8 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.